edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesús la principal piedra del ángulo. Hola amigos, un saludo especial. Somos la comunidad que aprende, la comunidad que investiga. Este es un espacio para buscadores, para insatisfechos, para sedientos. Nos hemos dado el permiso de cuestionar lo que nos habían enseñado. Nos dio un temor impresionante los primeros días porque nos veíamos como unos herejes. Pero cuando nos damos el permiso, era una conversación que sostenía con mi familia en un tema doctrinal muy candente. Yo solo les decía, hoy quitémonos todo lo que sabemos y simplemente pensemos con libertad. Y si no fuera así, y si fuera de otra manera, obviamente cuando durante tantos años hemos conservado una creencia, que venga alguien a decirnos que no es, efectivamente, para nuestro cerebro es una amenaza. Cuando nosotros tenemos postulados, creencias arraigadas que son firmes, tradiciones, nuestro cerebro se siente seguro con eso. Cuando le quitan eso, él identifica eso como una amenaza de muerte. Por eso vamos a pelear por todo aquello que nos enseñaron de niños, así realmente no sea muy claro. Pero a eso nos invita el Señor Jesús. Jesús dice, escudriñen las Escrituras, ¿verdad? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, el que cree en mí como dice la Escritura. Varias veces le dice, ¿cómo lees? ¿Cómo estás leyendo? O no erren las Escrituras, así no es. Porque había un fundamento y una estructura para eso. Así que estamos en este proceso de entender a profundidad la Escritura, la palabra de Dios. ¿Es su voluntad? ¿Es demasiada profundidad para una mente finita? Nosotros siempre vamos a querer fijarnos en algo, en un texto, en una traducción. Nosotros pensamos que la Biblia fue escrita para colombianos. Entonces, cuando leemos ahí, si eso encaja con nuestra cultura, bueno, ya hemos sabido que transliterar la palabra de Dios de un idioma a otro, en especial del griego, desde la Septuaginta, que, Dios santo, si me tiene pensativo, había que hacer muchos arreglos porque venían de un pensamiento hebreo, ahora tenían que colocarlo en un pensamiento griego. Los hebreos creían en un Dios, los griegos creían en, ya se alcanzan ustedes a imaginar, tenían dioses para todos. Todavía los mismos cristianos pronunciamos esos dioses cuando decimos el cronómetro, estamos mencionando al dios Cronos, para que nos hagamos una idea, y de ahí para adelante muchas cosas que nosotros, cuando decimos cereal, estamos hablando de Ceres, una diosa, y no alcanzas a imaginar cuántas diosas están en nuestros labios y cuántos dioses están en nuestras conversaciones hoy que se fueron transliterando. Con el tiempo, Jesús, el maestro de maestros, viene a enseñarnos. Pablo era un celoso predicador y sabía, dice que se enardecía de ver la idolatría. La palabra de Dios no fue diseñada para que nosotros viviéramos en el cielo. Palabra que significa dimensión y no lugar, porque ¿dónde será el cielo? Le preguntan a un niño y él señala hacia arriba, ¿verdad? Bueno, pues este planeta apenas está como un puntito en este, ya como dicen hoy, en este metaverso, en este pluriverso, en este multiverso. Por eso Salomón escribió los cielos, de los cielos, de los cielos no te pueden contener. Seguramente era una expresión que quiere decir cielo atmosférico, que es el nuestro, cielo, el galáctico, interespacial, el físico y una dimensión que corresponde a Dios. La palabra de Dios es un manual de instrucciones. Ahora que estamos leyendo este Evangelio de Mateo, es fascinante. ¿Por qué? Porque fue escrito para judíos. Cuando entendemos que el Evangelio de Mateo fue escrito para judíos, nosotros entendemos que van a haber cosas que Mateo no pudo haber escrito. Es que es solo de practicidad. Mateo, un ortodoxo como él, que era bien meticuloso con sus cosas, no pudo haber escrito Mateo 28:19 como está, porque para ellos era una herejía pensar que Dios fuera más de una unidad. El mandamiento por excelencia que se le decía a un judío es lo que conocemos como el Shemat. Oye, Israel, la mayoría de los cristianos, he hecho esta prueba durante muchos años, tal vez unos 10 años,
y siempre me he encontrado con que solo el 1% de los cristianos conoce el primer mandamiento a profundidad, que dice, esto lo pueden encontrar en Mateo 22, en Marcos 12, 28, Marcos 12 desde el 28 y en Deuteronomio 6. En Marcos 12, 28, un judío le pregunta a Jesús, dice, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Ante lo cual Jesús responde el Shema. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno o único es, para que no hayan demonios ni dioses por ahí. Porque si creemos que hay dioses, esos serían demonios. Y él dice, él se burla por allá en un salmo, si lo recuerdan, los ídolos no son dioses ni demonios, son simplemente ídolos que ustedes ya se lo saben, tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no ven, bocas y no hablan, son mudos, se parecen a los que los hacen. ¿Cómo pueden creer que un ídolo puede hacer eso? Es la expresión más correcta. Todo este conocimiento que estamos incorporando tiene que ver con que nos apasionemos por la Escritura. Así que las enseñanzas son para que aprendamos a vivir aquí, para que expresemos la bondad como embajadores del reino de los cielos. Lastimosamente no hemos logrado entender la profundidad de ese primer mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Adonai, Él es uno. Ese es el primer mandamiento. Y ahí sí, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo debes amar? Muy sencillo, estoy sorprendido de la coherencia que Él nos ha venido dando. Lo debemos amar con el pensamiento, con el sentimiento y con el comportamiento. Porque Dios sabía que a nosotros nos conducen los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos, que es la definición de una actitud. Una actitud es la forma en que reacciono de acuerdo a la información que tengo programada. Entonces Él nos dijo, entonces programen la correcta, prográmense en hacer lo correcto en Dios, prográmense en ver en su prójimo el propósito, no para juzgarlo y criticarlo, sino para cumplir el plan de hacerlo semejante y ámense en ustedes mismos. Eso es maravilloso porque nos permite tener una salud emocional y espiritual. Así que nos vamos a sorprender con todas estas escrituras porque el hecho de que leamos esto hoy nos hace quedar como en una duda. Jesús dice en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí no quiere decir que es que te van a echar al infierno. Está haciendo tácitamente una explicación a esto. Así que por sus frutos los conoceréis. El devocional de hoy, en su título se llama Por los resultados nos conocerán. Sí, por los resultados nos conocen. Apenas empecemos a hablar de nosotros, cuéntanos de ti, cuéntanos de tus 10 áreas de la vida. Ahí ya sabemos, ya todo el mundo sabe, gracias por contarme, ahora ya te conocemos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere decir este verso acá tan importante? Recuerden que siempre tenemos que entender qué es lo que Jesús quiere decir. Él está hablando con los fariseos, los fariseos eran tremendos. Yo creo que eran de la prosperidad. Allá un sacerdote llamado Anás tenía un negocito muy grande. Un poco de contexto nos hace entender por qué el que Jesús les quería decir eso. Recuerden que Roma era el imperio de turno y ellos tenían la costumbre de dejar a las naciones que se gobernaran con sus leyes y sus preceptos para que siguieran siendo productivas y pudieran pagar impuestos a Roma. Entonces, los judíos habían hecho un acuerdo con Roma. De hecho, el sumo sacerdote lo nombraba Roma. Así que Anás y Caifás ahí se lo repartían, que era suegro y yerno, pero el que gobernaba era Anás realmente tras bambalinas, pero él tenía en la plazoleta del templo, los que conocen Colombia se van allá a la 13, por allá con séptima y ven esa plazoleta. Imaginen que él administraba esa plazoleta y cada fiesta de Pentecostés, ustedes recuerdan que ese día tenían 3,000 personas. Se dice que podían llegar hasta 2 millones de judíos. Ellos vendían de todo. El negocio de ellos era vender los corderos, pero tenían que comprarlos ahí. Los únicos corderos que servían para sacrificar en el templo eran los que vendían ahí a buen precio. Por supuesto que no, caros.
el templo tenía una moneda que era una moneda especial del templo. Entonces los judíos decían, aquí nada de dracmas ni casas de romanos, así que para que puedas ofrendar con nosotros, nosotros te cambiamos. Tenemos una casa de cambios, pero te cobramos al 20% de la divisa. Así que el Señor Jesús sabía quiénes eran estos fariseos y Él les está diciendo, pilas con los falsos profetas. Tengan mucho cuidado, porque la forma, ellos se visten, se ven todos glamurosos, así, todos, Dios te va a bendecir, predicador con tono de lloradita, ¿lo han escuchado? De compungido, de que el Señor me habló. No necesitamos, bueno, yo también aprendí así, yo como nosotros, no hay escuelas de predicadores ni de pastores realmente profundas, sino que aprendemos por emulación, porque vimos que ese pastor como que la gente le corría y creemos que ese es un buen modelo. Hay que cambiar el tono de voz, las presiones, hay que hacer aquí, así, allá. Eso es normal hoy en día, pero no es necesario que ni siquiera levantemos nuestra voz o hagamos expresiones para predicar la palabra. De hecho, la forma en que se enseñaba la palabra cuando Jesús vino no es el modelo de un poco de personas sentadas escuchando y un gran gurú parecido a este auditorio diciéndoles qué deben hacer o qué les debe. No, se compartía la escritura, se leía la escritura. ¿Recuerdan cuando Jesús llega al templo? Llega, le dicen que le entregaron ¿qué? El rollo de Isaías. Llegaba alguien, leía y se iban rotando la lectura y todos, porque además eran maestros. Un judío no es como nosotros acá. Ellos tenían que ser educados hasta los 12 años en la profundidad de la escritura. Les vamos poco a poco entendiendo lo maravilloso. El Señor Jesús está enseñando. Tengan mucho cuidado con los lobos rapaces. ¿Por qué? Porque ellos se descubren. Esto del dinero ha causado mucho daño. ¿Por qué? Porque por ahí se dicen comentarios como tener una iglesia es un buen negocio. Un documento que se escribió en el siglo I que se llama la Didache o Didache, que narra como una especie de manual de instrucciones de cómo se conducían. Era muy explícito en entender que alguien que se dedicaba a predicar la palabra era alguien con vocación de servicio y con amor, y no alguien que se dedicaba a hacer de la fe un negocio. Así que el Señor Jesús nos está alertando de que no seamos tan ingenuos y que seamos capaces de entender el bien hacer de las cosas. Dios siempre ha estado interesado en que no haya necesitados en su pueblo. El pueblo de Israel no pagaba diezmos solamente. El pueblo de Israel pagaba hasta el 23.5% de todo lo que recibían. Era un impuesto, era una teocracia. Había un diezmo para el santuario, para el ministerio, había un diezmo social que comían, donde se lo comían todos ellos, y había un diezmo para los pobres, para las viudas, para los huérfanos, para el hermano que hubiese empobrecido, que se entregaba cada 3 años. Más cuando cosechaban los terrenos, tenían que dejar las esquinas sin cosechar para que el pobre comiera. Eso era una teocracia, no podían haber necesitados. En el pueblo no había necesitados porque la comida era algo que tenía que repartirse. El pueblo era responsable de que hubiese comida para todos. Entonces, cuando hoy tú contrastas esto con lo que se hace en una comunidad, una gran comunidad, donde la forma en que se administren los recursos en esa comunidad determina este versículo. Si hay realmente un interés y una preocupación por ayudar a quienes hacen parte de esa comunidad. Es muy probable que los seres humanos voy a incluirme ahí para ser justo con alguien que escucha este video, que hayamos empezado con un corazón genuino de querer servirle a Dios. Pero cuando empiezan a crecer las comunidades y empiezan a haber muchos recursos, entra el dios Mamón, dios griego del dinero, a corromper los corazones. Y entonces perdemos el norte. La forma en que una gran organización administra los recursos determina la veracidad o la falsedad de la predicación, es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Ese documento de la Didache expresa que incluso los rabinos tenían que tener una profesión para poder decir, si tú no tienes una profesión, entonces ¿de qué vas a vivir? Y si llegaba alguien a predicar y se podía quedar 3 días, todo lo que podía pedir era pan. Recordemos que en esa época no existían las mega iglesias ni los templos. Si ustedes leen el capítulo capítulos 4 del libro de los Hechos, ahí se narra que enseñaban por las casas, predicaban por las casas. ¿Recuerdan las introducciones del apóstol Pablo a la iglesia en tu casa? Era un modelo totalmente distinto que se fue cambiando y adecuando de acuerdo a las necesidades de que tener muchas organizaciones de manera
de poder controlar grupos masivos de manera más eficaz. Así que lo que el Señor Jesús está enseñando es que de la manera en que las personas se conduzcan en el día a día, en especial con las necesidades de su prójimo, con la forma en que tratan al prójimo, es un indicador para conocer si es un buen profeta y un falso profeta. Recordemos que la ley y los profetas eran hasta Juan. Recordemos que Jesús es el telos, es una palabra griega que significa el objetivo medular de todo se consumaba en Cristo, así que ya no necesitamos ni profetas, ni adivinos, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque ya todo se cumplió en él y las escrituras quedaron totalmente selladas para que no tuviéramos aquí el que se levantara a profetizar que te vas a casar con Teresa, pero que tienes que hacer esto. No, eso no es lo que enseña la teología paulina, es totalmente distinto. Y la interpretación de la palabra profetizar que pueden encontrar en Corintios realmente tiene una connotación de enseñar la palabra de Dios que ya está escrita a todas las personas que la necesiten. Entonces es muy claro que por los frutos, por la forma en que nosotros nos conducimos con lo material, es un buen indicador para saber si somos verdaderos o falsos profetas en connotación de lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos. Tengamos en cuenta que por allá el apóstol Pedro creo que escribe una frase extraordinaria. Téngannos los hombres por administradores de las cosas celestiales, de las cosas de Dios. El corazón del hombre se deja corromper por el orgullo, por la vanidad, por el dinero, pero una comunidad que realmente quiera hacer la obra de Dios tiene que aplicar lo que el apóstol Pablo enseña en 2 Corintios, los capítulos 8 y 9, cuando él intentaba suplir las necesidades de la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén, teniendo a los que más ayunaban y a los que más oraban, cometieron un error cronológico de escatología. Ellos pensaban que el reino de los cielos se iba a instaurar a los 15 días o máximo a los 3 meses, porque ellos tenían eso en la mente, el reino mesiánico. Y cuando Jesús viene, ellos piensan que Jesús tiene una estrategia de 2 etapas, una que viene como cordero y después en algún momento se iba a quitar esa capa de amor y sacaba una espada, como dice el Salmo 2, los quebrantarás con vara de hierro, lo desmenuzarás como base de alfarero. Ellos añoraban. Por eso es que se quedaron esos 3,000 que fueron a Pentecostés. Ellos se quedaron ahí porque ellos, por la ambición, dijeron, ya es el reino mesiánico. El reino mesiánico es el reino del Mesías. No podemos dejarnos trastornar por el término. Y dice que Jerusalén será la capital del mundo. E Israel gobernará y habrá prosperidad y riqueza. Entonces esos 3,000 que fueron a adorar cuando vieron a Jesús y vieron las lenguas y todo esto, dijeron, es ya, es ya. Entonces quedémonos aquí porque cuando instauren el reino algo nos cae a nosotros. Entonces empezaron a gastarse en los ahorritos, todo el dinero que tenían, vendieron las casas, porque ¿para qué casas si en 15 días viene el maestro? Y además yo quiero de pronto impresionar diciendo, mire, yo coloqué esto acá. Bueno, pues a los 3 meses había un hambre general. Había no sé cuántas personas, tal vez 10,000 personas porque eran hombres. La escritura casi siempre menciona hombres, sin contar niños y mujeres, y había una necesidad impresionante. Así que Pablo por allá en Corinto les dice, los judíos que se hicieron cristianos predicaron el cristianismo y ustedes lo tienen ahora. Ellos sembraron en ustedes lo espiritual. Pablo por allá pensando, amaba a sus hermanos, por favor sean misericordiosos, ¿cierto? Él ama al dador alegre, ¿cierto? Empieza a decirle todas estas cosas para que, casi que Pablo aplica hoy por mí, mañana por ti, y les dice, para que esta abundancia que ustedes tienen ahora supla las necesidades de ellas, porque no sabemos si mañana la abundancia de ellos supla las necesidades de ustedes. El cristianismo debe ser la puerta de la abundancia y de la bendición de Dios para sus feligreses. Si estás en algún lugar donde no esto es así, sería bueno analizarlo detenidamente. Nos vemos mañana, mis amados hermanos. Dios es bueno. Sus misericordias son nuevas cada mañana. La paz del Señor